Estimados amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado unos días realmente extraordinarios. Esta vez con la tercera sesión, pero de manera asíncrona. Por tal razón, les dejaremos en plataforma esta grabación con toda la información requerida para que sigan avanzando en el doctorado en política educativa y desarrollo social, específicamente con la cátedra Globalización, Política Comparada y Modelos Educativos. Como ya es nuestra costumbre, vamos a hacer un repaso de los puntos más resaltantes que hablamos en la clase pasada. Pero antes de comenzar con el tercer tema de estudio, que trata sobre las comparaciones internacionales como impulso para la reforma de política, es importantísimo que hagamos un recorrido de todos estos puntos que ya hemos venido viendo en las sesiones anteriores, en especial las del sábado 25, que nos dimos a la tarea de hablar sobre varios puntos de interés. Recuerden que comenzamos hablando sobre los criterios y principios de la educación comparada y los modelos educativos. Allí, por supuesto, comenzamos definiendo la educación comparada como una disciplina que forma parte de la ciencia de la educación, que se enfoca en estudiar los modelos educativos aplicados en distintos países. Por supuesto, esto con la idea de poder entender, de poder mejorar, de poder comprender cómo los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos influyen en el sistema formativo y los elementos que lo componen. Asimismo, como ciencia independiente se le consideraba como una disciplina si se requiere como muy joven, disciplina joven, asociada, por supuesto, porque nació de manera simultánea con otras, tales como el derecho comparado, la anatomía comparada, la literatura comparada, entre otras. Decíamos que esta disciplina permitía establecer modelos funcionales que posibilite a la sociedad avanzar y evolucionar hacia una enseñanza avanzada a través de acciones, innovaciones educativas. Recuerden que ya hemos venido hablando en el curso sobre la innovación educativa, razón por la cual se piensa que no es posible plantear actividades educativas sin considerar cómo ha venido funcionando en otras partes. Comentábamos que en la innovación educativa se aborda esta corriente pedagógica que ha encontrado en Europa uno de sus principales escenarios, aunque también existen estudios importantes en otros países. Hablamos que en esta cátedra de globalización política comparada y modelos educativos, que la pedagogía comparada necesariamente se encuentra en constante estudio, puesto que la influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales ha dado lugar a un cambio de paradigma. Y esto se debe a que los nuevos medios a disposición de todos los ciudadanos se desarrollen fenómenos culturales y educativos más allá de cualquier frontera. Pero estamos claros, pero muy claro, que la educación viene sufriendo cambios importantes, evidentemente producto del panorama cambiante y dinámico que vivimos. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario que desde el ámbito de la enseñanza se tenga una visión generalizada de la evolución histórica que ha experimentado los diferentes modelos educativos con el fin de detectar errores y mejorar el funcionamiento de cara a generaciones futuras. Por ello, a la hora de analizar el funcionamiento de determinadas sociedades y mejorar la calidad del sistema educativo actual, la educación comparada cobra una gran relevancia, ya que mediante el estudio comparativo se podrán obtener conclusiones que permitan llevar a cabo nuevas estrategias de desarrollo pedagógico que se adapten a las necesidades de la sociedad. Concluimos
que no existe un único modelo válido de educación comparada, sino que éste se debe ir adaptando a la evolución de la sociedad y establecer comparaciones a pequeña y gran escala con el objetivo de incidir en determinados aspectos según las necesidades de estudios que se presenten. Con respecto a los objetivos y métodos de la educación comparada, que corresponde a este subtema del tema 2 de educación comparada y los modelos educativos, decíamos pues que el principal objetivo de la educación comparada consiste en generar nuevos conocimientos de orden teórico y práctico mediante la confrontación de las diferentes estructuras, metas, métodos y rendimiento de los sistemas pedagógicos para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, introduciendo, por supuesto, las mejoras e innovaciones educativas necesarias. Estamos muy conscientes que la educación es un tema que afecta a todas las personas del mundo, dado que es allí donde se construye la base de una sociedad y una ciudadanía equitativa y justa. Por ello, debemos reconocer, y esto es muy importante, que la educación no solo debe ser visto en el ámbito de las instituciones educativas, sino a todos los espacios, tanto formales como informales, que ofrecen algún proceso de aprendizaje y transmisión cultural. Decíamos el sábado 25 que la pedagogía comparada examina los diferentes hechos sociales que trae consigo la transmisión cultural y los compara para mejorar el sistema y las formas de enseñanza en general. Por lo tanto, también persigue un objetivo indirecto como la mejora de la vida social, mejores políticas educativas que buscan satisfacer las necesidades de formación de las personas. Se piensa que la educación se configura actuando como eje desarrollador de las capacidades de los individuos para adquirir, para crear, para distribuir y aplicar acciones que conllevan a la solución de problemas. Comentábamos que el recurso estratégico decisivo en el mundo actual, en el mundo de hoy, ya no lo constituyen los recursos naturales ni las materias primas, sino la capacidad para generar y aplicar conocimiento y transmitirlo de manera responsable y seria. Y esto es una tarea que tenemos nosotros los docentes. Asimismo, decíamos que la educación superior debe promover el desarrollo, la identidad nacional y la autodeterminación para contribuir con la modernidad a través del desarrollo humano sustentable. Por consiguiente, debemos potenciar al hombre, al ser humano, como eje transformador a partir de la evolución de los sistemas educativos a través de los sujetos de comparación, como las estructuras de la enseñanza, teorías pedagógicas, programas y métodos educativos, por ser esto una necesidad para el campo académico como método comparativo en aras del mejoramiento continuo. A partir de estas acciones que mencionamos en nuestro recorrido, pensamos que la educación comparada se convierte en el principal método que vienen utilizando las naciones para constituir los parámetros esenciales en la formulación, definición y desarrollo de los estudios comparados. En cuanto al subsistema 3, sobre los sistemas y modelos educativos, experiencias internacionales, indicamos que era imprescindible seguir la ruta de compartir experiencias internacionales en el campo de la valoración y de la evaluación comparativa de la organización para la cooperación económica y del desarrollo, entendiéndose que las comparaciones revelan, por supuesto, diferencias en cuanto a calidad
equidad y eficiencia en los sistemas educativos y, como es de entender, verlo desde una perspectiva internacional. Se ofrecen, por supuesto, diferencias importantes para interpretar los resultados nacionales. Decíamos en esa oportunidad que existían evaluaciones internacionales y un ejemplo que indicamos en esa clase era el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, el PISA, que mostraban que algunos países lo hacen, por supuesto, mejor que otros y ofrecen evidencias convincentes de que es posible mejorar los resultados educativos, siendo esto una gran realidad. Las comparaciones internacionales brindan oportunidades de identificar fortalezas, debilidades y pensar en la manera de optimizar el sistema educativo actual para que estos evidentemente se reflejen en la transformación de los modelos. Se piensa que si los sistemas de educación quieren continuar siendo competitivos, como cualquier organización, deben mirar hacia afuera, simplemente porque nos encontramos en un mundo de cambios rápidos. Estas comparaciones internacionales son cruciales para el avance en evaluación. Queremos con esto y creemos que los estudiantes pueden utilizar fácilmente lo que aprendieron aplicando el conocimiento obtenido para la resolución de problemas. Y hacia allí debe apuntar las metodologías y los diferentes modelos educativos. En cuanto al subsistema número 4 sobre la construcción de un modelo educativo propio, y como último, entre los puntos que abordamos el sábado 25, iniciamos en ese momento con varias preguntas. Varias preguntas que iban desde cómo podemos construir modelos educativos propios, a dónde queremos llegar y qué compromisos debemos asumir como docentes para mejorar la educación y qué debemos perfeccionar para transmitir el conocimiento. Señalamos en ese momento que el sistema educativo debe aspirar indudablemente a una formación integral del individuo, pero las necesidades productivas del mercado de trabajo se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar o configurar los planes de estudio. Los invitamos en ese momento a que debemos pensar creativamente, es decir, reproducir comportamientos o modelos mentales para generar diferenciación con ideas o soluciones nuevas. Este modelo de clonación intelectual, como así es llamado, es incompatible con la realidad actual. Ahora más que nunca, necesitamos formar individuos capaces de enfocar los problemas desde nuevas perspectivas y sin miedo a plantear ideas disruptivas. Aquí juega un papel muy importante el Internet y el avance tecnológico. Decíamos que la especie humana viene dando un salto evolutivo extraordinario a lo largo de la historia y también hicimos mucha énfasis en que debemos reinventarnos y adaptarnos. Se piensa que ayuda mucho a tomar decisiones si nos comparamos y relacionamos todos los datos de los que disponemos y si es precisamente en esa capacidad para establecer conexiones donde entra en juego la creatividad y el pensamiento crítico, tales como formular preguntas no lineales, plantear retos y desafíos, fomentar el autoconocimiento, enseñar a desarrollar la creatividad y decíamos en ese momento, equivocarse es una posibilidad, es no tenerle miedo a cometer el error. Ahora bien, en el tema número 3, sobre comparaciones internacionales como impulso para la reforma de políticas, el objetivo del curso es propiciar
nuevas oportunidades en el desarrollo profesional de docentes y directivos en materia educativa, en la reforma constitucional, respondiendo a las exigencias sociales para fortalecer e impulsar el mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación pública obligatoria. En el día de hoy abordaremos este tema en 3 subtemas. En el subtema de la dinámica y distorsiones de las comparaciones internacionales, en la enseñanza inteligente con tecnología y en el enfoque de la periferia al centro en políticas educativas. Y haremos, por supuesto, un recorrido sobre los siguientes subtemas, que son los que acabamos de mencionar. Llegado a este punto, corresponde profundizar entonces con el primero de ellos, que son las dinámicas y distorsiones de las comparaciones internacionales. En este punto, podemos decir que las dinámicas son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas con propósitos y formas variables, en las que los estudiantes aprenden en un ambiente de mucha alegría y mucha diversión, fundamentándose esto en la formación por la experiencia vivencial. Asimismo, se utilizan principalmente para lograr el desarrollo de competencias y habilidades en los participantes, fomentar el trabajo en equipo, mejorar las relaciones interpersonales, aumentar la satisfacción de los individuos. De allí la importancia que todo proceso educativo debe contener sobre juegos que motiven al curso a aprender de forma creativa. Por lo general, la dinámica de aprendizaje seleccionada se aplica al grupo escolar o dinámicas grupales, contemplando la comunicación entre los alumnos, es decir, el elemento de socialización. Es por ello que la situación de comunicar impresiones y resultados en grupo despierta evidentemente el interés de aprender. Existen numerosas dinámicas grupales. Podemos enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, signado por la colaboración entre los estudiantes y la participación de todos. Los juegos de distinción para liberar energía y estimular el movimiento. El juego de la vitrina, el cual desarrolla la memoria visual y auditiva para posteriormente hacer uso de la memoria y anotar lo que recuerdan haber visto y oído. Las dramatizaciones, que no es más que escenificación de una situación, evaluando y tomando decisiones. Desarrollar un proyecto y exponer en el aula los resultados obtenidos, así como también incorporar actividades al aire libre con un objetivo específico, entre otros tantos. En otro orden de ideas, es importante mencionar que la dinámica de aprendizaje existen para varios estratos. Tenemos, por ejemplo, la dinámica de aprendizaje para niños, donde nosotros como docentes debemos establecer estrategias en función de cada grupo de estudiantes que tengamos, dado a que debemos entender que no todos los grupos son iguales. Es decir, cada uno posee sus propias características que los diferencian de los demás. Es por ello que una clase debe ser planificada con la mayor dedicación posible para lograr que el contenido a impartir sea aprovechado al máximo por todos los alumnos. En el caso de dinámicas implementadas para el aprendizaje de los niños, requiere que las mismas sean totalmente creativas, llamativas y se relacionen
con diferentes tipos de juegos que puedan captar la atención de los estudiantes, para que de esta manera participen en un aprendizaje activo en el cual ellos puedan formar parte y sean capaces de aprender los contenidos de forma significativa, didáctica y fácil. También tenemos las dinámicas de aprendizaje para adultos, donde ya no se trabaja la parte de la pedagogía, sino que se abarca la parte de la andragogía. Y esto se suele captar con esta forma la atención de los estudiantes ya mayores a través de presentaciones elaboradas con plataformas realmente especializadas. Eso quiere decir que el trabajo realizado por el docente sigue siendo el de planificar, que ya lo habíamos dicho desde un principio, y ser extremadamente dinámico con sus estudiantes. En este sentido, el aula puede ser el espacio físico o virtual para desarrollar los encuentros del saber. Es allí donde el aprendizaje depende no solo del profesor, sino también del estudiante y los objetivos grupales que quieran ser alcanzados. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se basa en el trabajo en equipo y en el objetivo de la construcción del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades y competencias sociales, por lo que es vital que este tipo de aprendizaje se ponga en práctica tanto en la dinámica de aprendizaje para adultos como también para los niños. Claro, el tipo de actividad a realizar por cada grupo depende de la modalidad y el nivel educativo en el cual se encuentren. A su vez, contamos igualmente con la dinámica de aprendizaje virtual. Esta modalidad educativa ofrece indudablemente una amplia gama de recursos, herramientas y posibilidades para implementar nuevas estrategias que no serían posibles en una enseñanza tradicional. Los nuevos avances de la ciencia y tecnología han logrado que se desarrolle la dinámica de aprendizaje de forma virtual en el mundo y con la pandemia, por supuesto, esto se ha venido masificando. También se puede desarrollar, gracias a las dinámicas, un nombre para algún proyecto de investigación de nuestro interés que abarque cualquier tópico, desde el análisis financiero, la erosión o algún tema relacionado al aspecto organizacional, gerencial, de liderazgo a través de la era digital. No existe realmente ninguna frontera para el conocimiento y la enseñanza, por eso es una gran aliada de la educación. Razón por la cual la ventaja de la modalidad de estudio online ofrece a los alumnos clases que pueden ser vistas a cualquier hora y desde cualquier lugar, así como también le permite a los docentes una metodología de trabajo más flexible que se fundamenta en un aprendizaje cooperativo y significativo, donde los estudiantes buscan ser protagonistas en su formación académica. De igual forma, se deben implementar una dinámica de aprendizaje que garantice una educación de calidad. Ahora bien, es bueno hacer mención que la distorsión cognitiva puede convertirse en el principal causante de los problemas de aprendizaje en los estudiantes que pasan de la etapa primaria a la colegial, que en algunos casos requiere de la intervención de especialistas que ayude a modificar los pensamientos irracionales, autónomos y disfuncionales de los estudiantes en pensamientos racionales. Para ello se deben adaptar al proceso de enseñanza-aprendizaje sin ningún problema a la etapa inicial del ciclo básico.
Es bueno saber también que en algunos métodos científicos en terapia psicológica desarrollados por diferentes especialistas involucran el estudio de distorsiones cognitivas del ser humano, aportando, por supuesto, tratamiento psicológico a las personas afectadas con pensamientos disfuncionales o irracionales. Estos tratamientos radican en hacer un análisis situacional del entorno social de las personas mediante test psicológicos para conocer el estado de maduración del pensamiento y después aplicar terapias psicológicas a cada individuo afectado. Entrando en el tema planteado, se va a determinar el grado de incidencia que tienen las distorsiones cognitivas en el rendimiento académico estudiantil, tomando en cuenta el impacto integral actitudinal del estudiante al pasar, por supuesto, de la etapa escolar a la etapa colegial, específicamente en la adaptación psicológica, fisiológica y social. En este caso, los especialistas analizan ciertos factores que van más allá y que realmente inciden en el funcionamiento de los esquemas y marcos cognitivos de los estudiantes, como son los factores genéticos, culturales, perceptuales, organizacionales y emocionales. La distorsión psicológica de los estudiantes comienza a trabajar en los pensamientos humanos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto podría inducir al bajo rendimiento académico. Por ello es muy importante atacar las causas del problema, como la familia, la personalidad y el entorno social, que producen baja autoestima, dependencia, sobreprotección, entre otros aspectos. Consideramos entonces con esto que la educación comparada, como una ciencia de la educación, se encarga del estudio de los procesos educativos de forma comparada y es un valioso auxiliar de la política educativa de los gobiernos y que pueden promover desde su sistema de conocimientos y desde el resultado de las comparaciones que se realizan indudablemente en esta, tales como actitudes que fortalecen la formación ideopolítica o de las nuevas generaciones, entre otras. Abordar el problema social de la ciencia referido a la formación por competencias significativas, comparando pues su tratamiento en diferentes contextos. Ya hemos venido hablando que el objetivo de la educación comparada consiste en reunir, clasificar, describir y analizar cuantitativa y cualitativamente toda la información obtenida para compararla entre sí y determinar las regularidades del objeto de análisis. Esta permite el estudio comparado del proceso educativo interesándose en sus peculiaridades y en sus detalles. También se ha dicho que la educación comparada y los conocimientos que facilita son de significativa importancia en el ámbito investigativo, ya que ayudan a resolver los problemas educativos basándose en el respeto y la toma en consideración de las diferencias del objeto de análisis. Ella estudia la relación sociedad, políticas o educativas, sistemas educativos, permitiendo el desarrollo de la educación desde la diversidad, desde la unidad, desde la integración, desde la cohesión social o contextualización. Del mismo modo, debe esto ayudar a los gobiernos, a las gestiones educativas y a las sociedades en el análisis crítico de las mejores políticas para el más justo desarrollo social y económico de los países.
en particular para atender satisfactoriamente las demandas de las regiones, de los sectores y de las personas injustamente marginadas de la educación. Se piensa que para lograr la educación comparada se debe, en primer lugar, contemplar a la educación desde los primeros años de vida hasta el final de la misma. Asimismo, atender a una educación para todos desde la educación básica superior. Otro punto es contemplar la formación y desarrollo profesional de los docentes. Seguidamente, tenemos considerar la diversidad social, cultural y física, así como reflexionar las diferentes concepciones curriculares que atiendan a esas exigencias y en especial al qué y al para qué debemos educar. Preguntas muy importantes hoy en día. También tenemos profundizar los estudios sobre el mejor y más justo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones y promover la renovación de los modelos de gestión que incluyan una planificación estratégica, el desarrollo de procesos de decisiones concertados y una evaluación sistemática de las instituciones educativas, de sus alumnos y de sus docentes en el marco del contexto cultural y social en el cual actúan o interactúan. Asimismo, ofrece la posibilidad de establecer criterios o juicios de valor teniendo en cuenta la realidad de cada contexto, posibilidades de éxito y visión futura del fenómeno educativo que se está estudiando. Este aspecto expresa la característica esencial de la educación comparada. El estudio de estos fenómenos sociales se basa en los aportes más importantes de la dialéctica materialista, la cual brinda una metodología general que permite realizar estudios comparados en educación a partir del marco del fenómeno, o sea, del fenómeno como tal, las corrientes y las tendencias que existan, así como las manifestaciones específicas en el contexto educativo local. Esta dialéctica materialista, como ciencia, ofrece los principios, leyes y categorías que permiten explicar y comprender el desarrollo de la educación a lo largo de la historia, las características generales de este proceso y sus particularidades en cada tipo de sociedad y época histórica. En resumen, se considera que el método por excelencia de la educación comparada es la comparación, que consiste en la utilización sistemática de observaciones extraídas de dos o más entidades para examinar sus semejanzas y las diferencias que éstas puedan tener. Finalmente, la propuesta que se asume al fundamentar la metodología de la educación comparada actual es heredada de la filosofía dialéctica materialista y de una práctica investigativa que sitúa su centro en el análisis de la vinculación de la teoría con la práctica educativa, acreditando, por supuesto, las posibilidades de los educadores de investigar su realidad, entender las exigencias de las políticas educativas y proponer soluciones creativas y verdaderamente transformadoras donde los contextos educativos y locales sean lo más importante y sea la parte central de lo que se quiere estudiar. En cuanto al subtema número 2,
sobre enseñanza inteligente con tecnología, iniciaremos diciendo que los sectores empresariales en el mundo han tenido que enfrentarse ante fuerzas externas imprevistas. El sector educativo no es la excepción, indudablemente. Este último ha tenido que transformarse de forma acelerada y construir bases de resiliencia para no frenar los procesos de aprendizaje de las diferentes instituciones. Si bien es cierto que muchos centros educativos, colegios y universidades logran tomar medidas para continuar brindando educación de calidad, también es cierto que el sector educativo necesita la tecnología como aliada para que los estudiantes, profesores e instituciones entiendan y experimenten que la transformación digital es una realidad y que es totalmente posible. Por su parte, los directivos y docentes han tenido que ajustar sus portafolios académicos a los portafolios de cada uno de nosotros la virtualización para eliminar las barreras de acceso a la tecnología. Evidentemente, hemos tenido que adquirir competencias que no teníamos a profundidad. O sea, tuvimos que hacerlo de manera obligada desde hace unos años para acá. Todo esto revolucionando, por supuesto, la reforma de educar, permitiendo estudiar y trabajar desde cualquier lugar y dispositivo, cumpliendo con modelos de calidad, generando nuevos hábitos de estudio y descubriendo nuevos entornos de aprendizaje. Si se diera una mirada a corto plazo, el desafío sería evitar la deserción de los estudiantes. Para ello es necesario una transformación digital por medio de herramientas tecnológicas a través de softwares especializados que permitan habilitar escenarios de disrupción, aprovechar la información, mejorar la confluencia tecnológica y evitar inconvenientes como la pérdida de información por daño de dispositivos y despliegues de virus informáticos. Es vital que la transformación tenga que ser adaptable y ágil. Por ejemplo, el portafolio de soluciones digitales de compañías grandes como Cisco, por ejemplo, nos permiten generar mucho más contenido para habituarnos a este sistema, proporcionar variabilidad en las clases, tener conocimiento de la experiencia de las personas, eficiencia en el curso y eficiencia en el uso y creación de espacios colaborativos, asegurar altos niveles de asistencia y muchos más beneficios para estar a la altura de este constante cambio de la realidad social que vivimos. Si fuese el caso, a largo plazo, se implementarían las clases semipresenciales, virtuales y soluciones mixtas, continuando la educación presencial a través de aplicaciones y herramientas que permitan brindar espacios de trabajo y aprendizaje unificados, personalizados y seguros como una nube de red segura o híbrida, virtualización de escritorios, inteligencia artificial y asistentes virtuales, entre otros. Indudablemente, ser docente y estudiante virtual requiere necesariamente habilidades distintas a las que necesitarían en un contexto presencial, por lo cual las dos partes deben adaptarse a esta modalidad recurriendo a herramientas tecnológicas factibles de usar y atender para que este mundo de enseñanza sea cada día más efectivo.
De igual manera, es fundamental abrir espacios de conferencias o cursos en línea sobre el manejo de las soluciones virtuales, pues si bien todos actualmente están adaptándose a la hablada transformación digital, no se pueden generar ambientes de incertidumbre, sino por el contrario, debe ser una prioridad enseñar a los usuarios cómo aprender, educar y trabajar de forma remota. Ese es un esfuerzo que debemos hacer para que todo salga extraordinariamente bien. Estamos a su vez muy conscientes que uno de los mayores aprendizajes que ha dejado la pandemia, el confinamiento, es que todo espacio de educación tiene que lograr el bienestar de todos los involucrados para que pueda lograr su máximo potencial. Es esencial que los líderes de las instituciones reconozcan las dificultades y necesidades que enfrentan los estudiantes y docentes, pues la educación híbrida es posible para todos. Sin embargo, es importante evaluar el nivel de adaptación y de desarrollo personal que cada uno tiene frente a la virtualidad y a la digitalización. La realidad es que se ha venido produciendo una progresiva incorporación de las nuevas tecnologías de la información al ámbito educativo dentro de un contexto híbrido, que es lo que hemos venido repitiendo desde hace unos minutos. Aunque el gran boom ha tenido lugar a lo largo de la pandemia, que obligó tanto a los centros como a los alumnos y familia a acometer un precipitado proceso de digitalización. Esto lo que ha hecho es acelerar y poner manifiesto con más fuerza la gran importancia que tiene la innovación y la tecnología para la necesaria evolución de la educación. Sin embargo, este proceso tiene un alcance significativamente mayor al que percibimos, ya que no se trata exclusivamente de poder hacer lo mismo, aunque de forma remota, sino de impulsar nuestra entrada a una nueva era en la que la educación inteligente, por supuesto, será el motor de una nueva sociedad más avanzada y preparada para abordar los retos venideros. Esta tendencia de la que hemos venido hablando es extensible al ámbito educativo en el que, debido al aumento de la teleformación, se ha producido una creciente demanda de servicios remotos que requieren de una mayor capacidad de almacenamiento. Además, la evolución experimentada en toda la disciplina, especialmente en las relacionadas con actividades de investigación y laboratorio, han impulsado verdaderamente desarrollo orientado a lograr una mayor capacidad de procesamiento de datos masivos y de computación. Cabe destacar que en el marco de proyectos de escuelas conectadas a través de redes, las escuelas públicas en las distintas comunidades autónomas tengan que desplegar verdaderamente una red de Wi-Fi de gestión y autenticación centralizada para que puedan operar eficientemente. En definitiva, pensamos que avanzamos a un mundo en el que el conocimiento y la educación son activos primordiales para el avance de nuestro entorno social y económico. Esto implica propiciar una educación cada vez más inteligente, cuyo impulso requiere el desarrollo de infraestructura, soluciones y herramientas, junto a la construcción
de puentes que permitan estrechar la brecha digital, impulsar también las oportunidades educativas y, ¿por qué no?, ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza. Con respecto al tercer y último subsistema sobre enfoque de la periferia al centro en políticas educativas, aquí es importante reconocer que el enfoque de aprendizaje es la ruta referente que sigue un individuo en el momento de enfrentar una demanda académica en el ámbito educativo, razón por la cual viene mediado por la motivación del sujeto que aprende, estos estudiantes tan extraordinarios e inteligentes que existen y tenemos, y también por las estrategias que se están usando, las utilizadas, las que se están confeccionando y las que se están diseñando. Por supuesto, siendo el aula de clase el espacio principalmente donde suceden todos estos eventos. Allí han surgido numerosas investigaciones en torno a las relaciones de aprendizaje y de enseñanza que se dan entre los estudiantes y los docentes como actores principales del acto educativo. Cada propuesta educativa tiene características específicas que constituyen el sello de su apuesta pedagógica y curricular. Así, cada institución o profesor o docente o educador emplea en sus diseños curriculares elementos que marcan la diferencia entre contextos específicos. Al mismo tiempo, hay estudiantes que se sienten identificados más con una propuesta curricular que con otra, pues sus ritmos de aprendizaje son diferentes y eso nosotros sabemos que es así y es lo que debemos idear para que tratar en lo posible que todos los estudiantes vayan al mismo nivel porque es una tarea importante que tenemos como docentes. Es ahí donde aparecen los enfoques educativos como aquel sello característico de determinado contexto que materializa y articula las estrategias pedagógicas y determina en gran medida el proceso de evaluación. De esta forma, se evidencia que el enfoque educativo es un elemento articulador del currículo, pero muy rara vez se tiene plena conciencia del mismo. Por lo tanto, los contextos educativos plantean propuestas curriculares y pedagógicas, pero no son conscientes de cuál es el enfoque al cual están adheridos. Generalmente se implementan enfoques educativos llamados eclécticos, que al no tener plena conciencia de su alcance, generan límites para el logro efectivo de los objetivos. Se generan, por supuesto, diseños curriculares de manera permanente, pero no existe plena conciencia sobre el alcance específico del mismo. Hay un autor que se llama Perrilla Granado, que en el 2016 definía los enfoques cualitativos como aquella impronta que busca justificar los elementos educativos y determinar cuáles son aplicables a cada escenario en particular. Es por ello que se considera pues que los enfoques educativos describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias
del contexto y pasan a ser referentes que crean y recrean los contextos sociales y pedagógicos de la escuela o de las líneas de discusión o de la práctica. En el mismo sentido, se delimita como aquella orientación que determinará las características de una experiencia de formación desde el diseño de sus elementos curriculares para el logro de los objetivos concretos. Así, cada enfoque es un elemento articulador de los diferentes alcances del currículo para dotar de sentido a la experiencia de formación. Tiende con esto, por supuesto, a entenderse como sinónimo de modelo educativo y generan lineamientos o estrategias sobre cómo articular los procesos formativos con estas políticas educativas que hemos venido mencionando. Para llegar a formular un enfoque es necesario delimitar en un primer momento cada contexto educativo desde los factores que participan en él. Así, por supuesto, la primera pregunta que se debe abordar consiste en determinar quiénes son los sujetos que participan en el proceso de diseño curricular de manera directa o de manera indirecta. Para esto se recomienda utilizar 5 categorías fundamentales: quiénes aprenden, quiénes enseñan, el medio educativo, los expertos disciplinares y los expertos curriculares. Cada uno de estos actores cuenta con intereses y necesidades que deben ser atendidas por quien diseña el currículo para evitar que la propuesta de formación sea un elemento aislado a la realidad y cobre sentido desde quienes realmente intervienen en el contexto educativo. Por último, referente a la actividad evaluativa del producto de aprendizaje número 3, sobre la elaboración de una infografía. La entrega de esta actividad está pautada para el viernes 21 de abril. Hemos observado algunas entregas retrasadas, otras de pronto no se han materializado, y eso es algo que debemos revisar porque ya estamos próximos a concluir esta materia, esta asignatura, y es importante que nos pongamos al día. En la plataforma recuerden que se encuentra ya la rúbrica. Dentro de la rúbrica, dentro de los criterios de evaluación que ya ustedes conocen para la elaboración de esta infografía, se va a evaluar la exposición de las ideas centrales, se va a evaluar la organización de la información, se va a evaluar el uso equilibrado de imágenes, textos y colores, se va a evaluar la presentación visual de lo que ustedes están presentando, el uso de la ortografía, de la gramática y, por supuesto, la puntualidad en la entrega. Es sumamente importante. Dentro de las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo que se encuentra dentro de la descripción de esta evaluación, ustedes deben realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las secciones del curso. Deben participar y elaborar, por supuesto, la infografía que se les está pidiendo. Deben revisar la rúbrica, la cual ya hicimos mención hace minutos de esta actividad evaluativa.
deben hacer una lectura del contenido desarrollado de la unidad número 3, que lo hemos hecho con todo el gusto del mundo para que ustedes tengan una base teórica de dónde partir. Deben revisar la presentación esta, que la van también a observar en la plataforma. Deben revisar el video número 3 que colocamos en la plataforma sobre la importancia de la tecnología en la educación, de Exxon González del 2018. Deben leer a su vez el artículo sobre tecnología en el proceso educativo, nuevos escenarios, y deben, por supuesto, tratar de atender como sugerencia algunas herramientas que le mencionamos nosotros allí dentro de esa descripción de, de este producto de aprendizaje número 3 que ustedes deben entregar. Allí les hablamos de una herramienta que se llama Geniali y hablamos también de otra que se llama Pictochart. Sin embargo, necesitamos que ustedes no se sientan amarrados en utilizar esas herramientas. Si tienen alguna otra para poderla construir, bienvenida sea. Y ustedes sencillamente lo que tienen que hacer es creativo. Traten de trabajarlas para que tengan, si la desconocen por totalmente, para que se vayan familiarizando con ella y tengan una herramienta más de conocimiento para poder enseñar o para poder utilizar. Pero pueden utilizar ustedes cualquier otra herramienta que deseen. Pueden subirlo en un link, pueden subir en archivo de Word, pueden subirlo en PDF, pueden hacerlo en PowerPoint y luego llevarlo a PDF. O sea, como ustedes realmente deseen. Recuerden que en este producto de aprendizaje se encuentra también un video que hemos llamado cápsula informativa número 3, bien detallada, donde le explicamos hasta con ejemplo qué es lo que ustedes van a presentar. Realmente no tiene desperdicio y no tiene pérdida, y deben tratar en lo posible de hacerlo de la forma como lo estamos diciendo y antes de la fecha, para que vayamos cerrando todos estos ciclos y puedan ustedes tener la mayor de las calificaciones. Y finalizamos, por supuesto, con este pensamiento del Dalai Lama, que indica, pues, dale a los seres que ama alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse. A todos, muchas gracias. Muchos éxitos en la entrega de este producto de aprendizaje número 3 y de los que tienen pendientes para ponerse al día. Un fuerte abrazo. Espero que lo pasen bien en estas fechas de Semana Santa. Se les quiere, se les aprecia mucho. Les pido por favor que se cuiden.